Hola, bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de tertulias con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Estamos con ustedes, como de costumbre, José María Conjet, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez, de City College y del Centro de Estudios Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Nos complace darle hoy la bienvenida a nuestro programa a la cineasta venezolana Solvi Hogenstein. Espero que haya pronunciado tu apellido más o menos. Mucho gusto de tenerte con nosotros, Solvi. Y quisiera empezar haciéndote una pregunta un poco panorámica sobre cómo desarrollaste tus intereses en el mundo del cine y en especial en la dirección del cine, que en nuestros países predomina generalmente el hombre como dirección de cine, director de películas. Yo creo que el cine me fascinó desde niña, por supuesto, como espectadora. Yo recuerdo que la primera película que vi me dejó alucinada una semana entre la realidad y la ficción. Fue muy fascinante. Yo me fui a Alemania a estudiar arte. Yo hacía escultura en mi tiempo libre y tuve la posibilidad de adquirir una beca e irme a estudiar afuera. Mientras estaba estudiando escultura, supe que existía algo así como una escuela de cine. Antes de eso jamás cruzó por mi mente que uno pudiese estudiar cine, que eso era una profesión. Cuando supe de eso, unido un poco a una situación difícil que yo vivía, porque como latinoamericana estaba un poco aislada en una ciudad difícil alemana que se llama Stuttgart, y por la época en la que yo llegué, que era una época en la que no se hacía arte sino política, y yo como latinoamericana estaba doblemente vetada. Yo tenía que estar en la primera fila marchando y no estaba permitido que se hiciera arte, que había sido mi anhelo en todos los años anteriores de poder dedicarme enteramente a ello, de no tener que trabajar ni estudiar en ninguna otra cosa. Cuando supe de esa posibilidad, inmediatamente hice los exámenes de admisión, etcétera, y tuve la gran suerte de ser admitida y de que la beca que había conseguido para escultura me permitiesen transformarla en una beca para estudiar cine. Así es como llegué a la dirección de cine. Hace un rato nos comentabas, y ahora quiero que lo comentes a los espectadores, el contraste que existió desde tu infancia entre un mundo casero, entre tu hogar, que era un mundo absolutamente europeo, tu padre es holandés y tu madre alemana, y el mundo de fuera, el mundo de afuera de la calle, que era el mundo del Caribe, de Venezuela. Háblanos de qué forma esto te influye, de qué forma eso te hace crear una mirada distinta hacia el país sobre el que has hecho una serie de películas. En mi experiencia, yo he vivido algo muy interesante. Yo he podido hacer películas en Alemania y de hecho una la hice allá. Y siempre que pensaba en los temas y en la manera de abordarlos, tenía una inmensa dificultad de hacerlo. Esa única película que hice en Alemania narra las experiencias de una pareja extranjera. Y aún durante mis estudios, las temáticas que abordaba era ya sea un trabajador griego, que fue el primer documental que hice, siempre eran Vasilis, extranjeros, ¿no? Vasilis. Siempre eran extranjeros en Alemania. Esto, por supuesto, extrañaba no solo a mi familia, sino a mi entorno, porque alguien que crece realmente a caballo entre dos culturas, yo hablo perfectamente el alemán, sé tratarlos, yo sé con qué realidad me encuentro allá, ¿por qué se me hace tan difícil contar una historia más ligada a ese mundo? Y yo pienso que tiene que ver mucho con la infancia. Yo creo que nosotros, los que trabajamos con imágenes y con situaciones que muchas veces son arquetípicas, tenemos como grabado desde la más tierna infancia cierto tipo de experiencias, de imágenes que a la hora de escribir un guión, de hacer una película, parece que emergieran. Y mi infancia está llena de anécdotas, de una casa en la que se oyen los domingos óperas, música clásica, y que en el momento de abrir la puerta a la calle, la guaracha te arrolla con su
con su son caribeño, de unos padres que si bien se abrieron completamente a ese nuevo mundo, siempre vivieron una especie de nostalgia que era una fata morgana de una Europa que de hecho ya no existía, porque después de la Segunda Guerra Mundial cambió de un vuelco tan fuerte con la influencia norteamericana que Europa nunca llegó a ser la misma. Y yo creo que ese haber crecido entre dos culturas y haber entendido que coexisten realidades muy distintas, a veces opuestas, con valores muy distintos, con juicios muy distintos, se ve un poco reflejado en la manera como abordo los temas de la película. Por ejemplo, el caso de Santera, la última. Santera en ningún momento cuestiona si la santería es válida o no, si ella es buena o mala. Eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que ese mundo existe, y así como yo era ajena a ese mundo antes de estudiarlo, antes de ponerme a investigar, de hacer experiencias en él, que es lo que yo le quiero llevar al espectador, yo no puedo tener un juicio, pero no me interesa establecer si es válida o no. Ella existe y por tanto es válida. Tengo que darle la validez de la existencia. ¿Qué me interesa? Narrar algo que me permita describir el máximo posible de ese mundo y hacerlo asequible a los que no lo conocen, romper con prejuicios. A mí me encanta muchísimo no enjuiciar, sino más bien romper prejuicios, decirle, momento, conoce primero ese mundo, conoce cuál es su escala de valores, cuáles son sus mecanismos humanos, por qué existen. Por ejemplo, en la santería yo descubro, cuando empiezo a conocerla, que es una forma más que ha escogido el ser humano en un contexto cultural determinado, que fue el africano, de trascender la muerte, la enfermedad, la finitud, el miedo, o sea, de trascender, así como lo hace la católica, la budista, cada cual atada a sus imágenes, a sus símbolos, a sus experiencias. Quedándonos con Santera, tu última película, creo, ¿nos podrías hablar un poco de las investigaciones que hiciste para presentar a los personajes, a la protagonista, a Blanca, si mal no recuerdo, y también nos pudieras hablar, me parece a mí que en esa película la música juega un papel predominante para ambientar las diferentes etapas por las que atraviesa el personaje y también los diferentes mundos que intentas representar, el mundo de Caracas, el mundo de la ciudad pequeña, el mundo donde ella se hace discípula y se convierte a la santería o accede a la santería, ¿no? La protagonista. O sea, son dos preguntas resumiendo las investigaciones que hiciste para realizar la película y segundamente el papel de la música en esa película que a mí me pareció tan importante para ambientarla. Bueno, no fue muy fácil investigar sobre la santería porque es una religión de tradición oral, eminentemente. Es en los últimos 30 años que, sobre todo en Cuba y cubanos exilados, han empezado a publicar sobre la santería. Sobre la santería no solo en cuanto a cuáles son sus historias, que me parecieron fascinantes cuando las conocí, aquello me parece el panteón griego. Los dioses de la santería, los santos, son tan humanos como los dioses griegos. Ellos se enamoran, sienten celos, se matan unos a otros, espían sus culpas, algunos son sagaces, otros son tontos, o sea, son muy humanos todos los santos de la santería. Eso por un lado lo pude cubrir con la literatura que conseguí, pero al ser una religión eminentemente de tradición oral y al trabajar con rituales que son los que desencadenan ciertos estados psíquicos que pueden llevar a la sanación, o ellos creen que el santo se apodera, ¿verdad?, del espíritu de la persona, la cual está imbrincada en ese ritual, yo tenía que hacer experiencias también a ese nivel concreto. Y para hacerlas no solo visité muchos ritos en Venezuela, pero me fui a Cuba, donde yo tengo la impresión que se ha mantenido como más pura esa tradición de la santería. Allá tuve la gran suerte de conocer a un escritor santero
el cual podía abarcar las dos facetas de lo que yo necesitaba. La vigilancia estricta de los rituales, en los cuales está la música, es parte de ella, y la comprensión de que yo no estoy haciendo un documental antropológico sobre la santería, sino que ella es un vehículo para contar una historia de una persona que vive en ese mundo de la santería. Él tenía la comprensión por escritor de que yo podía mostrar ciertos segmentos, y tenía por otro lado el conocimiento de los ritos, los cuales en una religión como la santería son importantísimos, porque tú puedes haber matado a alguien, tú le pides perdón al santo y el santo te dice yo te perdono, pero tu contrición va unida a tales y tales y tales ritos que tú tienes que respetar. Es la penitencia del rito católico. La penitencia del rito católico. Si tú te equivocas en realizar la penitencia, el castigo que te viene es fenomenal. Entonces yo necesitaba a alguien que de verdad vigilara los ritos, los altares, qué fruta está en el altar, qué flor, dónde está puesto qué, porque todo eso juega un papel muy importante, que me entrenara a los actores, porque muchos de los ritos son cánticos yoruba o rezos yoruba, y que además pudiera vigilar la parte de la danza, que también es muy importante. O sea, el tambor en la santería es un objeto religioso. El tambor batá se toca solamente mientras el sol, el astro sol, está en el firmamento. Cuando cae la noche no se puede tocar el tambor batá. Como sucede muchas veces, algunos dicen que la coincidencia no existe. Por ejemplo, los santeros dicen que no existe. Cuando yo llegué al pueblo de Choroní, donde ambienté esa película, me encontré, yo que llevaba mi asesor cubano, santero, con todos los de la ley, me encontré con 6 babalaos en un pueblo como Choroní, donde jamás he visto uno. La coincidencia quiso que un grupo de matanzas que se estaba presentando en Venezuela fue a Choroní un fin de semana, porque es un pueblo muy lindo, un pueblo muy tradicional, y se quedó allí. O sea, el sitio menos apto para que ellos hicieran el trabajo de promocionar su grupo de danza, se quedaron varados allí. Para mi inmensa suerte, significó que mi protagonista tuvo una excelente maestra en la danza, que yo tenía los grupos de música allí mismo, que tenía bailarines, que tenía gente que me entrenó al pueblo para que cantara los coros. Esas coincidencias maravillosas, ¿verdad? Que tú dices, bueno, es que las brujas sí vuelan. Eso respecto a la indagación de santera. La música es muy importante en la santería. La música primero porque marca todos los ritos que hacen entrar en trance, porque allí está esa tradición oral de la que hablé antes, y porque yo pienso que el tema es un tema que pide música, donde la música de verdad es fundamental, y tú dices con razón, hay una diferencia entre la música en el pueblo, la música en la ciudad, que es una música mucho más violenta, porque la situación que mostramos en la ciudad además es una cárcel de mujeres. Nuestras cárceles dejan mucho que desear desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces todo eso pues se prestaba para que la música jugara un papel fundamental. La música que es, por cierto, de Víctor Cuica, que es tu marido. Que es mi marido. Que es un compositor de jazz, intérprete de jazz también, y que ha hecho la música, aparte de protagonizar 2 de tus películas, de todas tus películas desde El mar del tiempo perdido, ¿no? Desde la primera sí lo conocí. ¿Cómo es la colaboración entre marido y mujer cuando se trata de rodar una película y él tiene que poner música a las imágenes de su esposa? Esa parte es más bien sencilla, la parte de la música, porque ya la película está montada, la concepción está dada desde el guión. Mucho más difícil es dirigir al marido. Y él hace el papel de babalao. Y esa es una experiencia dificilísima, porque yo lo dirigí en la primera película, en que todavía no éramos marido y mujer, él era un actor, que fue Manoa, mi segunda película. Sí. Pero la primera de él como actor y yo dirigiéndolo. Allí, por supuesto, todavía no había una larga experiencia de convivencia, ¿no?, en medio.
esta vez sí fue muy difícil porque así como uno se conoce mucho más, se es mucho más vulnerable de lado y lado. Y ese código implícito, ¿verdad?, de que el director es el que tiene el decir, en la situación marido y mujer no es tan sencilla, ¿no? Allí hay una paridad de criterio. Pero fue una linda experiencia dentro de todo, porque llevábamos muchos años sin trabajar juntos frente a las cámaras, ¿no? Ya. Y en cuanto a la música, ¿tú le das alguna indicación de qué es lo que quieres? ¿Escuchas conforme él va componiendo? Primero yo siempre paso la película a video y con el video nos vamos al estudio y convocamos a ciertos músicos que conocemos, que son muy creativos, y Víctor siempre antes, por conocer la película, ya tiene un tema desarrollado o varios temas según los que requiera la película. Pero en el estudio se graba con la película andando. Eso nos permite poner acentos donde debe ser. Es una de las partes más lindas para mí de hacer la película. Yo lo disfruto muchísimo porque me meto en medio de ellos y le digo a uno baja y le digo a otro sube y digo ahora a la segunda prueba digo aquí sería precioso una flauta, o el que toca la percusión te toca algo que te subyuga, o Víctor tiene otra idea, esta vez cantó muchas veces. Es verdad. O sea, es una etapa como de mucho juego, ¿no? De mucha creatividad, muy grata. Quisiera ir por unos segundos también a una de tus películas que entiendo que ha sido la película más taquillera en la historia del cine venezolano hasta hoy, Macu. Que nos hablaras de qué te dio la idea de ese tema que es tan importante en la gran ciudad latinoamericana, o sea, del adolescente perdido en pandillas, de una familia que se desintegra y de dónde se encuentra pues entonces el apoyo para seguir adelante. ¿Cómo surgió la idea de esta película? Fíjate, Macu está basada en un hecho real. Hubo una historia 8 años antes de que yo hiciera la película sobre un policía que mata a 3 muchachos de un barrio con el pretexto de que su esposa tenía relaciones con esos 3 muchachos. Lo que sorprendió a la colectividad venezolana era que esa esposa era una niña de 16 años, que ya era madre de 2 hijos, y que el policía era 20 años mayor y que además se le conoció como el monstruo de Mamera. Mamera era el barrio donde ellos vivían. Ese caso conmocionó mucho a la colectividad. A mí me pareció como caso realmente paradigmático para mostrar la situación de las niñas en los barrios marginales de una gran ciudad como lo es Caracas, de una capital. Ese caso de una niña que a los 9 años es raptada por un hombre 20 años mayor, no es nada raro. Él más bien fue un caballero, él se casó con ella, él la mantuvo, él le dio una casa, le dio comida. Eso sí, la mantuvo analfabeta para su provecho. Entonces, ¿qué sucede? Que ese caso, ¿verdad?, que conmovió tanto a la sociedad porque el policía era un asesino y el policía es una figura del orden, de las fuerzas del orden de la sociedad, develaba muy bien todo un conglomerado, ¿verdad?, de historias que mostraban una realidad. La historia del embarazo precoz de una niña mujer que pasa de jugar con muñecas a jugar con sus propios hijos. La relación de poder de un hombre tanto mayor, que la rapta siendo ella una niña a los 9 años, que además es policía, o sea, una figura de autoridad en el barrio y en el hogar, y que se convierte en asesino. Esa historia de 3 jóvenes que se suponía eran amantes de él, cosa que no era verdad, él se venga porque en realidad lo que manchan es su honor como policía, antes de que su honor como marido, porque él mata a 3, además, porque como buen enfermo mental, pero con la lucidez de ese enfermo mental, él dice que él necesita una buena coartada. Exacto, ¿no? por eso mata a 3. Por eso mata a 3 y no es ese crimen pasional, momentáneo de matar al amante de la mujer, nada más, o de matarla a ella, ¿verdad? Algo que es muy usual.
O sea, en Venezuela el 90% de los crímenes son pasionales. Pero también me pareció un aspecto, en seguimiento de la pregunta, un aspecto muy importante de la película, la idea del abuso de autoridad, ¿no? De abuso de autoridad en el hogar, ya como persona, y abuso de autoridad ya en el ámbito de la colectividad. El policía que se toma justicia, lo que él cree justicia, entre comillas, por su propia mano. Pero quería volver un poco a tu manera de enfocar el rapto, que es a que se alude, pero no aparece como tal en la película, pero la manera en que hablas de los juegos entre la niña, porque era una niña de 9 años, y el policía. O sea, enfocas esto como en retrospección. Sí. ¿Por qué lo haces en retrospección? Porque yo creo que esa muchacha a los 16 años en que se da cuenta de que ella ha sido el motivo de un triple crimen, de una gran desgracia, ella tiene como que concientizar su propia historia. Y como es una persona que no ha aprendido a expresarse verbalmente, porque eso es una herramienta que no tiene a mano, ni ese ejercicio de hacer conciencia sobre la propia historia, sin embargo, el presente que la impulsa a ella a regresar al hogar materno y de la abuela, desencadena los recuerdos de la génesis de toda su historia, porque en realidad la explicación del presente está en el pasado. Ahora, lo que a mí más me interesó en el caso de Macu era, en primer lugar, humanizar más al policía, para que no fuera un caso patológico, para que la audiencia no pudiera decir, claro, es que es un loco, es un caso psiquiátrico, no tengo nada que ver con él. Hacer de ese policía un tipo mucho más cercano a la idiosincrasia del latino del Caribe, ¿verdad? Para que él diga, sí, bueno, yo también he sentido celos, a mí también me ha provocado matar al amante que se ha acercado a mi novia, a mi esposa X, o a mi ex mujer, porque también hay casos así. Eso por un lado. Por el otro lado, la niña no es totalmente inocente. Yo creo que no hay inocentes, como no hay culpables que monopolicen sobre su persona la culpabilidad o la inocencia. Al final, yo creo que culpable es la sociedad que hace posible estos patrones de conducta. La miseria de una familia que no puede alimentar las bocas, que la niña tiene que trabajar desde niña, que es preferible que se la lleve un policía a tener que seguir alimentándola. La dureza de una familia constituida por puras mujeres, donde cuando llega el hombre todo rota alrededor de él, cosa que se da cuenta una niña que entra en franca competencia con su mamá, y una sociedad que es el barrio y ampliado del barrio, que es la ciudad, que conoce de esta historia, que sabe de culpabilidades, pero que calla, porque allí está la sombra de la figura del poder, que además está armado, en el cual cualquiera sabe cuál es el destino. Si abre la boca, pues muere. Así que mejor otorga y calla. Un poco todo ese mundo, ¿verdad?, es lo que se propone reflejar esa historia que yo encuentro que a veces tiene visos de tragedia clásica, ¿no? Yo voy a ir un poco más atrás, a tu primer largometraje en 35 milímetros. Antes habías hecho varios mediometrajes y largometrajes en 16, pero decidiste adaptar para el cine un cuento de García Márquez y entonces rodaste Él te dio permiso. Quiero que nos hables también de esa colaboración con él, para rodar El mar del tiempo perdido. ¿Cómo fue? Además es una película producida en Alemania, creo, ¿no? Por Alemania, con dinero alemán. Con dinero alemán. ¿Cómo fue tu relación con García Márquez? ¿Cómo decidiste hacer una adaptación, que siempre son muy difíciles, de un relato de García Márquez? Creo que eres de los primeros cineastas que han adaptado un cuento suyo, ¿no? Luego ha habido muchos. Háblanos un poquito de esa experiencia. Esa historia es bien peculiar, porque yo cuando me gradúo en Alemania, logro convencer a la escuela de que me permita con 7.000 marcos ir a Venezuela y hacer mi trabajo de fin de estudios, mi diploma en Venezuela. Hago un documental que un poco es ficcionado sobre la filosofía de un pueblo de pescadores, que es el mismo pueblo de Choroní. Yo siempre he vuelto a ese pueblo, tengo una conexión bien extraña con ese pueblo. Entonces,
Cuando en la televisión alemana un productor, un alto productor, ve esa película después de una reunión de 6 horas de trabajo de la que salía agotado y entra a ver ese trópico, en realidad con cierta resistencia, pero sale de allí renovado. Y fue tanto lo que le gustó a este señor, esa película, que me dijo, yo quiero que nos entienda como mecenas. Usted siga trabajando independientemente, preséntenos proyectos. Tienes 2 minutos, ¿eh? Te lo digo. Ok. Entonces, escribo varios guiones, no me los aceptan por políticos. Y me dicen, lo que queremos es un escritor del boom. Y yo pienso inmediatamente en la Cándida Heréndira. Yo digo, esa es la historia más cinematográfica que he leído últimamente. Me entero que los derechos los tiene Margot Benacerraf. Le pido que lo dirijamos a 4 manos. Ella piensa que yo estoy demente. Y me voy a México con mis últimos ahorros. Llamo a García Márquez y es el día de fiesta de Juárez. Y me dice, yo me voy, pero cuando, qué simpático acento, porque él vivió mucho tiempo en Venezuela. Y yo creo que fue mi acento lo que me ayudó, que él me recibiera. Se va a Cuernavaca, regresa y tenemos una muy linda entrevista en la que él muy generosamente me da a escoger un cuento porque la Heréndira es de otra venezolana que es Margot Benacerraf. Y yo escojo El mar del tiempo perdido con la inmensa dificultad de que hay que ir debajo del mar y yo sé que yo no tengo dinero para ir debajo del mar. La rodé en el estado Falcón en Venezuela con muy poco dinero, de hecho es propiedad de todo el equipo que rodó la película. Y después la ampliamos a 35, la rodamos en 16. Ah, la rodaste en 16. Sí. Y después tuve muchas dificultades para adquirir los derechos internacionales. Pero hubo 2 versiones, ¿no? Porque hay veo que una la película versión siempre tiene 2 alemana fechas, sí. que es para la cual pude adquirir los derechos antes de rodarla, y después una versión en castellano para la cual no he podido adquirir los derechos. Entre tanto, él gana el premio Nobel y su representante, que es una gran mujer que se llama Carmen Balcells, que realmente cuida los intereses de los escritores, sí, me pide un precio que yo no podré pagar en esta vida. Pero siempre hay las posibilidades de las varias vidas de la santería. Sí. Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros en Charlando con Cervantes. Muy bien, a mí solo me queda decirles adiós y desear que estén de nuevo con nosotros charlando con Cervantes en el próximo programa. Hasta entonces.